En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con el pequeño catecismo que se está haciendo en las prédicas. Ya se terminó el tema interesante, el sacramento de la confesión. Ya vimos todo lo que sale en el catecismo de San Pío X. Entonces ahora vamos a continuar, o vamos a tomar ahora el tema de los mandamientos, de la ley de Dios, que es, podemos decir, un complemento muy bueno a lo que veíamos de la confesión, porque para los mandamientos se ve qué es lo que son los pecados que hay que después confesar si uno tiene la desgracia de cometerlos. Entonces veamos lo que dice el catecismo. Estamos en la pregunta número 344 del catecismo de San Pío X, que dice así: ¿cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Yo soy el Señor Dios tuyo. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no hurtarás. El octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. El nono, no desearás la mujer de tu prójimo. El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Estos son los 10 mandamientos que todos sabemos o debemos saber. Pasemos entonces pues a la siguiente pregunta, la 345. Dice así: ¿por qué los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre? ¿Por qué se llaman precisamente de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre porque el mismo Dios los ha impreso en el alma de todo hombre. Los promulgó en la ley antigua sobre el monte Sinaí, grabados en 2 tablas de piedra, y Jesucristo los ha confirmado en la ley nueva. Entonces, veamos bien, son 3 cosas que dice el catecismo, 3 razones por las cuales los llamamos mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Primero, porque Dios los ha impreso en el alma de todo hombre. Todos los hombres de cualquier parte del mundo, aquí en Colombia como en la China, todos tenemos impreso en nuestras almas, en nuestros corazones también se dice, que hay cosas que por supuesto están mal. Por ejemplo, no puede haber hombre alguno en la tierra, a no ser que sea alguien evidentemente disminuido en sus facultades mentales, que no sepa, no se dé cuenta que matar a alguien, matar a mi prójimo, al inocente sin causa alguna, es un pecado, es algo que está mal, es un crimen, algo que no se debe hacer. No hay hombre que no vea que decir una mentira es algo que no está bien. Decir mentiras, ocultar la verdad, o engañar al prójimo, estafar al prójimo, robarle, quitarle lo que es suyo. Son todas cosas que, como decimos, a no ser que alguien esté perturbado en sus facultades mentales, evidentemente uno tiene que verlo y sabe que obra mal si lo hace, si uno comete ese tipo de pecados. También se le dice ley de Dios, dice el catecismo, no solo porque lo ha promulgado en el alma de todo hombre, la ley natural que se dice, sino también porque los promulgó en la antigua ley sobre el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, sale con Moisés a la cabeza de Egipto después de las plagas, que cruzan el Mar Rojo, como tenemos en la Sagrada Escritura, y llegan al otro lado, llegan al monte Sinaí, también llamado monte Horeb en la Sagrada Escritura, y allí es donde ocurren esos grandes prodigios de que está todo el monte y empieza a llenarse de humo, digamos, rayos, truenos, mucho ruido, y se espantaron los israelitas. Y era Dios que en esa forma se manifestaba y que promulgó la ley de Dios. Estos 10 mandamientos que recién leíamos están textualmente en la Sagrada Escritura como dados así por Dios. Y es muy interesante que uno podría preguntar, ¿pero por qué los promulgó Dios allí en el monte Sinaí, cuando está el pueblo judío con Moisés, que les da los mandamientos en las tablas? ¿Por qué lo hace? Si antes estamos viendo que está grabado en el alma de todo hombre, la ley natural. Como decíamos, no puede haber alguien que no sepa que matar al inocente está mal, que robar, quitar las cosas al prójimo está mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo promulga Dios? Si ya está en la ley natural, ¿qué falta hacía? ¿Qué necesidad? Santo Tomás responde y dice que Dios revela muchas cosas que podemos saber con la razón natural, con nuestra inteligencia, con la sana filosofía, porque primero para que todos lleguemos más rápido y sin mezcla de error,
porque debido al pecado original, a ese daño que tenemos en nuestra inteligencia, la ignorancia, el error, en nuestra voluntad, que no somos constantes, el desorden de las pasiones, eso hace que erremos muchas veces, y de hecho lo vemos. ¿Cuántas veces los hombres no buscan, debido a todo esto, justificar pecados? O quiere decir que algo en realidad no está mal, o no es pecado, o en estas circunstancias sí se puede o sí vale. Entonces, por esto es que Dios, para ayudarnos, podemos decir, como ve nuestra fragilidad, la naturaleza caída, eso que nosotros deberíamos de alcanzar por nosotros mismos, por la pura razón natural que está impreso en nuestra alma, para que por el error de la inteligencia, las pasiones que nos arrastran, no vayamos a errar en las conclusiones de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son los mandamientos, digamos, más fundamentales, nos lo revelan. Como decimos, como dice Santo Tomás, para que todos, a todos los hombres de la tierra, más rápido, porque no nos demoraríamos, tal vez llegaríamos, pero nos demoraríamos en llegar a muchas conclusiones que tal vez no son tan evidentes de entrada, y sin mezcla de error, porque se pueden llegar a muchos errores, si no. Y el tercer supuesto, bueno, Jesucristo los ha confirmado en la nueva ley. Nuestro Señor ratifica, como Él mismo dijo en el Evangelio, yo no he venido a abrogar, sino a dar cumplimiento a la ley. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 346, dice así: ¿cuáles son los mandamientos de la primera tabla? Como decimos, Moisés, cuando baja del monte Sinaí con los mandamientos de la ley de Dios, los tienen 2 tablas escritas, que Dios mismo las escribió, se las dio así. Dice la respuesta: los mandamientos de la primera tabla son los 3 primeros que miran directamente a Dios y a los deberes que con Él tenemos. Eso es muy importante saberlo. Los 10 mandamientos, los primeros 3 miran especialmente a Dios. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás las fiestas, que se refiere al culto que demos a Dios. La misa los domingos, o cuando no la tenemos, santificar el día, dar culto a Dios para así honrarlo y reconocerlo como el supremo dueño de nuestro ser, de nuestra vida, de todo lo que hay, de todo lo creado. Pasemos a la siguiente pregunta, la 347, que dice: ¿cuáles son los mandamientos de la segunda tabla? Los mandamientos de la segunda tabla son los 7 últimos que miran al prójimo y a los deberes que tenemos con él. Entonces, los primeros 3 miran directamente a Dios y a nuestros deberes para con Dios. Los últimos 7 a nuestro prójimo: no matarás, no robarás, no hacer actos impuros, no decir falso testimonio, etcétera, etcétera. Todo eso mira principalmente a nuestro prójimo, a los demás hombres, a no hacerles daño, y también las obligaciones que tenemos para con ellos. No hay que olvidar que no solamente no hacer pecado, sino también cumplir nuestras obligaciones, hacer obras buenas o las cosas que estamos obligados. La siguiente pregunta, las 348, dice: ¿estamos obligados a guardar los mandamientos? La respuesta dice: sí, estamos obligados a guardar los mandamientos, porque todos hemos de vivir según la voluntad de Dios, que nos ha creado, y basta quebrantar gravemente uno solo para merecer el infierno. Esto último muy importante, recordarlo y no olvidarlo en estos tiempos de crisis, de mucho modernismo, de mucha ignorancia religiosa, de mucho pecado. No es raro que haya personas que se imaginan que si creen en el infierno, que ya muchos ni creen en él, pero muchos si creen en el infierno, llegan a pensar que bueno, existe, pero para llegar al infierno hay que cometer muchísimos pecados y gravísimos, bien graves. No, basta un solo pecado grave, un solo pecado mortal del que no nos hayamos arrepentido para merecer el infierno, para que veamos la gran malicia que tiene el pecado, que uno solo basta, no hacen falta 10, 15, 20, 1000, un solo pecado mortal del que no nos hayamos arrepentido y muramos con él, la condenación. Muy importante tener esto en mente. Como decimos en estos tiempos, que no es raro que la gente piense, bueno, un pecado no, eso no pasa nada, si lo hago 50 veces tal vez sí, no, uno solo basta. Y como dice la respuesta, hemos de guardar los mandamientos de Dios, también porque hemos de vivir según la voluntad de Dios, que en última instancia Él quiere nuestra felicidad, y nuestra felicidad está en la vida virtuosa. La relativa felicidad que podemos tener en esta tierra está en guardar los mandamientos, en vivir como Dios quiere. Allí tenemos paz de conciencia, tranquilidad y vivimos felices. En cambio, cuando vivimos quebrantando los mandamientos,
con pecados, sin confesarnos, añadiendo pecados a pecados, no hay felicidad, intranquilidad, falta de paz, miedos, remordimientos, angustias, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente y última pregunta para el día de hoy del Catecismo, la 349. Dice: ¿está en nuestro poder guardar estos mandamientos? Es decir, por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, podemos guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, lo que allí nos manda. Dice la respuesta: sí, está en nuestro poder guardar estos mandamientos con la gracia de Dios, quien siempre está pronto a darla a quien debidamente se la pide, y porque Dios no manda nada imposible. Muy corta la respuesta, pero muy importante. Podemos guardar los mandamientos con la gracia de Dios. Hay que subrayar con la gracia de Dios y poner los mayúsculas y negritas y cursivas si quieren. Muy importante. Por nosotros mismos, nuestras solas fuerzas, lo que nosotros depende, no. Tenemos naturaleza caída, inclinada al mal, al pecado, y por tanto de nosotros mismos no. Pero sí, si nos apoyamos en Dios, con la gracia de Dios, sí podemos guardar todos los mandamientos. No solo alguno u otro, no. Todos los mandamientos que nos manda Dios los podemos cumplir con su gracia, la cual, dice el Catecismo, siempre está pronto Dios a darla a quien se la pide debidamente. ¿Y cómo se pide la gracia a Dios? La oración. La oración, hacer oración, así es como obtenemos de Dios la gracia. Él no la quiere dar, pero quiere que se la pidamos antes. Y si no se la pedimos, no nos la da. Por eso la gran importancia de la oración. Y por eso, de hecho, esta pequeña frase es el razonamiento de San Alfonso María Ligorio cuando él dice su frase famosísima: el que ora se salva y el que no ora se condena. Y él da precisamente esta razón, como decimos. ¿Por qué? Dice él, porque necesitamos la gracia de Dios para guardar los mandamientos, y la forma de recibir la gracia de Dios es con la oración. Por tanto, el que reza tiene esa gracia, los guarda y se salva. Quien no reza, no tiene esa gracia de Dios, no los puede guardar, los rompe, peca, y bueno, y si persevera así hasta el fin, se condena. Muy sencillo el razonamiento, pero muy verdadero. Hay que pedir a Dios la gracia. Y también la conclusión, muy importante tenerlo en mente. Y porque Dios no manda nada imposible. Los mandamientos de la ley de Dios no son imposibles. Podemos guardarlos con la gracia de Dios, como decíamos, pero sí se puede. Porque no es raro esa tentación que pone el enemigo, el demonio. No, yo no puedo. Es demasiado fuerte esta tentación. Este pecado en el que recaigo, este vicio, es demasiado, no puedo, es más allá de mis fuerzas. No, con la gracia de Dios sí puedes. Eso sí, tienes que apoyarte en Dios. Y por supuesto, buenamente poner lo que es de tu parte. Evitar la ocasión del pecado, hacer oración, como decimos, muy importante. Todo lo que uno depende, pidiendo a Dios, y sí se puede. Dios no manda nada imposible. Dejamos pues allí por el día de hoy. Mañana continuaremos con todas estas cuestiones muy interesantes de los mandamientos, yendo por supuesto por los mandamientos, primero, segundo, tercero, etc. Ave María Purísima. Pecado concedido, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.